Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Escuchábamos recién En el último lugar del mundo, de Ricardo Montaner, y quizá hoy nuestro entrevistado sea el hombre que responda a esa consigna, a ese tema, ¿no? El último lugar del mundo, porque no solo que ha ido al último lugar, sino que ha ido a muchísimos lugares, más de 200 países. Me refiero nada más y nada menos que a Emilio Scotto, el argentino, que hizo el viaje en moto más largo de la historia. Viajó en su Honda Goldwing 1200 por más de 10 años. Digamos, tan importante fue su hazaña, su logro, que el libro Guinness de los récords lo reconoció como el viajero o el rey de las carreteras por sus más de 735.000 kilómetros. Y hoy tenemos el gusto de tenerlo en Caminante para conversar y que nos cuente de esta gran historia, ¿no? De este gran camino que realizó. Muy buenos días, Emilio, un gusto saludarte y bienvenido a Caminante. Buenos días, ¿cómo están ustedes? A ti sobre todo, el caminante famoso, ¿no? También. Bueno, muy honrados por tu presencia. Vos sabés que nos gustaría saber lo que le preguntamos a todo el mundo, pero que en tu caso tiene un condimento muy especial, y es ¿cuál es tu camino, tu ruta, aquello que te ha gustado, que no podés olvidar? Seguramente que hay muchísimas, pero bueno, alguno que está en tu memoria. Sí, hay obviamente a través de 280 países, a través del planeta Tierra, la verdad que elegir el camino ese que uno nunca puede olvidar es difícil, pero de todas maneras siempre me viene a la cabeza, a veces incluso durmiendo, tal vez por... no sé, tal vez por la soledad o por la dificultad o por lo que o por nunca haberlo vuelto a ver en ninguna red, de ningún viaje de nadie, es lo que yo llamé el Camino de las Cobas. Este lugar que queda en África del Oeste y que une dos países, une Guinea-Bissau, portuguesa, con Guinea-Conakry, ex francesa. En aquel entonces me decían, bueno, pero tiene que tomar un barco, me decían, porque no hay caminos. Yo, bueno, decía, pero no es que puedo tomar un barco. O sea, yo tengo que con la moto cruzar, ¿no es cierto? Y a través de la selva encontré lo que ellos llamaban, los lugareños lo llamaban la vereda. Ah, mirá. O sea, que ese camino, ellos lo llamaban la vereda. Y era efectivamente un camino para caminar, en realidad, a través de la selva, que desembocaba en un poblado a orillas de un río, y si lograba llegar hasta ahí, bueno, después tenía lo que se llamaba el Camino de las Cobas. Las cobas son unas hendiduras en el terreno, unas grietas gigantescas, grietas muy grandes, de 1 metro de ancho por 3 metros, 4 metros de largo, llenas de agua, pero muy hondas, de más o menos medio metro de profundidad, y llenas no de agua, sino de un líquido color cobre, sí, y caliente, ajá, estancado, sí. A distinta cantidad de metros en esa huella, ¿no? Y bueno, y ahí yo metía la moto. Pero fue una locura, y claro, obviamente se llamaba el Camino de las Cobas, yo lo inmortalicé en las revistas en las cuales se escribía, y a veces me despierto soñando, justamente, y vuelvo a repetir, tal vez por lo monstruoso que fue intentar cruzar por ahí. ¿Y cruzaste? No. No, porque en realidad me topé luego con un pantano. Ajá. Y era imposible. O sea, de hecho ahí fue donde abandoné la moto, como cuento en el libro, que ahora está a la venta acá en Argentina.
ahí abandoné la moto. En realidad la desesperación, la fiebre, todo hizo que la abandonara la moto y me metiera en el pantano caminando, esperando cruzar el pantano del otro lado. Bueno, pero no era posible tampoco. Pero volví después, supongo que una luz en el cerebro, una luz de cordura. Regresé a la moto y bueno, ahí dormí y ahí comenzó mi calvario de regresar otra vez por ese camino al poblado, que eran varios días, ¿no? O sea, a mí me tomaba, hacer 50 kilómetros me tomaba 4 días, ¿no? En ese lugar. Claro, o sea, en la selva. Una locura. Claro, un camino inolvidable y de tus sueños, ¿no? Porque, claro, no es un camino cualquiera, evidentemente, ¿no? O sea, no, de hecho, tú sabes que siento la necesidad de volver. Fíjate tú que habiendo hecho tantos rutas y caminitos y en el mundo, pero tú sabes que es como que algo de mí quedó ahí en alguna de esas covas. Sí. Y está bien dicho, tú sabes, está bien dicho porque covas quiere decir cuevas. Y tú, claro, una cueva es una montaña, pero estas eran cuevas en el camino, cuevas por donde ibas, ¿no? O sea, claro, y vos ibas con la moto por esa grieta. Claro, o sea, tú ibas por el camino mal, ¿no? O sea, por la huella, mal, dura porque todavía no habían comenzado la época de lluvias. Claro, sí. Dura y desnivelada y complicada para una Goldwing sobre todo, pero en determinados lugares aparecía en esa huella, angostita la huella, aparecía lo que era la cova. O te metías y no había forma de que te desviaras, no es que la selva era abierta, una selva tupida, cerrada, de ramas muy duras, raíces, o sea, no había forma, o sea, o te metes en la cova, y entonces, bueno, primero me metí caminando para comprobar la profundidad, y abajo era duro, o sea, era como un plato, pero un plato, digamos, era como una pelota de rugby, ahí está, era una pelota de rugby, eso era. Claro. De golpe en la ruta era, digamos, el camino era del mismo ancho de una pelota de rugby, pero cada tanto aparecía media pelota de rugby corta, como si cortaras una pelota de rugby, mira, si cortaras por la mitad una pelota de rugby y la hundieras en la huella, bueno, te tenías que bajar ahí adentro de la pelota de rugby llena de agua y subir del otro lado, y era más o menos medio metro el ancho del puño de mi moto. Caliente, muy caliente, un óxido, un líquido muy con mucha plantación, con también mucha sedimentación, oloroso y horrible en el lugar, porque aparte era toda una selva negra, ¿no? O sea, no es que era el sol hermoso, claro, sino que te sentías que estabas en el fin del mundo, ¿no? Y siempre digo que luego seguía hasta que aparecía otra. Claro, y algunas más, era una algunas pesadilla, todavía, ¿no? Más. Sí, me ayudaron, fíjate tú que en un momento dado aparecieron unos niños. En África yo no sé cómo es, ¿no? Pero yo siempre digo que en África, en el medio de la selva donde no hay nada, ni monos, hay una estación de servicio Shell y niños. Porque es increíble, ¿no? Lo que. Ahora, pero aparecieron estos niños y entonces seguramente de un pobladito ahí de la selva y ellos me ayudaban, los niños de alguna manera dentro de lo que podían, niños pequeños, ¿no? O sea, pero bueno, entre un montoncito de niños y nada, yo iba pasando por estas agujeros, covas, grietas. Emilio, estás viviendo estos años las mieles, digamos, de la fama, de los medios, de un trabajo que después hablaremos tal vez, que es mucho más organizado en cierto sentido, pero esta aventura que vos realizaste durante poco más de 10 años tuvo, como nos estás contando, sus momentos difíciles, ingratos, en la soledad, sin nada de lo que estás recogiendo en este momento, ¿verdad? Sí, o sea, yo siempre confieso que nunca jamás en mi vida, jamás, ni por un segundo,
imaginé a dónde iba a llegar ese viaje que comenzó el 14 de enero del 85 en Buenos Aires, cuando cruzo Uruguay y sigo con el solo propósito de ir a todos los países de la Tierra. Pero la inocencia mía, la falta de información, la falta de preparación, toda una serie enorme de factores hicieron que jamás pensara, ni tampoco era mi meta. Yo creo que no conocía el libro Guinness. En Argentina teníamos 5 canales de televisión. Sí, Yo, sí, claro. Me fui cuando apenas Alfonsín tenía 2 años de gobierno, o sea. Claro. Era un sueño de niño. Lo mío era un sueño de niño que le decía a mi madre, porque yo no tuve papá. Sí tengo papá, pero bueno, una historia rara, porque nos dejó a los 4 años que yo tenía ahí. Y claro, yo a mi madre le decía eso, que yo había nacido para ir a conocer el planeta Tierra y hacer una ruta, ¿no? Una ruta que se iba a llamar Ruta Azul 1, un camino, la Ruta Azul 1. Y nada más que eso, punto. O sea, yo no me imaginé que mi historia iba a desembocar en el libro Guinness, en el libro Ripley's, en muchos libros. Yo, de hecho, estoy mirando acá sentado, ahí tengo delante mío 25, 30 libros de todo tipo, de música, de Fórmula 1, de psicología, donde estoy yo. Uno escrito por una princesa de Ghana. Nunca me hubiese imaginado periódicos del mundo, todavía hoy, ¿no? Revistas que hablan de ese viaje que se transformó en lo que tú dijiste, ¿no? Emilio, vos sabés que estamos planteando en esta mañana historias, recuerdos de nuestras abuelas, ¿no? Y quería preguntarte qué adulto, qué persona, si hubo alguna que te influenció, que vos pensás que te marcó de alguna manera para que vos emprendieras este viaje que ni te imaginabas en qué iba a desembocar, ¿no? Sí, yo tuve ciertas influencias, muy raras, por cierto. La menos rara y tal vez la más grande de todas es Cristóbal Colón. Para mí, la epopeya de Colón marcó mi vida cuando en el colegio, en la primaria, República de Cuba, el colegio ahí en Palermo, en Buenos Aires, sí, nos hablaron de la conquista de América. Bueno, ahora no se puede decir, ¿no? Ahora se supone que no es la conquista de América, pero bueno, no importa, hace 500 y pico de años era el descubrimiento de América. Y eso de Colón, para mí fue ese día cuando volví a mi casa. Yo creo que volví tocado con una vara mágica, volví totalmente obnubilado. Lo veía a Colón, sentía que Colón era mi padre, mi hermano, mi guía, mi ruta, mi todo, ¿no? O sea, sí, y quedó para toda la vida. De hecho, no hay nada de Colón que yo no haya leído, y hace un mes apenas estuve justamente donde él murió, en España, y en la casa donde él vivió los últimos días, ¿no? Y hasta creo que derramé alguna lágrima. Y después influyeron, mira, unos libros raros que se llamaban Hola Luke, aquí Martina, una cosa rara. Sí. Influyó Papillón, Henri Charrier, con el libro Papillón. Influyó una película que es mi película de cabecera, y no es una de las más conocidas, y menos en Argentina, que se llama Fitzcarraldo, con Klaus Kinski. Y esas pequeñas, y por supuesto Sandokan, el tigre de la Malasia, ¿no? Y yo con eso, ese era mi mundo. Mi mundo se limitaba a eso, ¿no? A Sandokan y sus aventuras. Y mi madre, como nosotros éramos una familia muy, muy humilde, la verdad, mi madre era secretaria de selecciones de Reader Digest, que ahí viene que ella me regala el atlas donde están la luna y los planetas y los países, a los 8 años. Y que lo compró en cuotas. En aquel entonces un libro se compraba en 12 o 24 cuotas, ¿no? Era increíble, ¿no? Sí. Recuerdo yo
que mi madre haya tenido que comprar un atlas en cuotas, ¿no? La verdad que... Y entonces yo veía esos mapas, esos nombres raros en los mapas, ¿no? Samarcanda, Congo. Y soñaba con mi sueño, ¿no? Con mi sueño de ir a la luna y con mi sueño de conocer todos los países del mundo. Pero como éramos no teníamos dinero y apenas a veces llegábamos a fin de mes, casi nunca llegábamos a fin de mes con la comida, casi nunca. Y mi madre me decía que, bueno, que no iba a poder ir a la universidad, pero que tenía que terminar el secundario, que no lo terminé porque hubo por los conflictos que los montoneros tomaron mi colegio, y bueno, toda una serie de cosas. No, a cuarto año ya no pude seguir, y aparte había que ir a trabajar, a los 15 años ya tuve que ir a trabajar. Y mi madre decía, bueno, pero tienen que mirar televisión. Decía, ustedes tienen que mirar televisión, a mi hermanita y a mí. Y nos obligaba a ver películas. Cleopatra, con Elizabeth Taylor, Los 10 Mandamientos, en fin, todas aquellas películas que daban en aquel entonces, una serie llamada Hollywood en castellano, donde uno aprendía de Grecia, aprendía de Roma, aprendía del mundo viendo películas. Y ella me decía que yo tenía que aprender del mundo viendo películas de televisión. Y fue así que aprendí, en realidad. Sí. Y eso influyó también. Emilio Scotto, con él estamos hablando, viajero internacional, reconocido por la revista Gaines por sus más de 735.000 kilómetros recorridos en moto. Te pregunto, ¿cómo cambió el mundo desde que vos saliste en moto hasta en 1985 hasta 10 años después cuando vos volviste? ¿Cómo cambió la Argentina? ¿Cómo cambió el mundo? ¿Sentiste que iba cambiando el mundo mientras vos volabas con tu moto? Qué buena pregunta la tuya. Sí. Lo que ocurre es que los 90s, finales de los 80s y los 90s, sí, fue como si un meteorito le hubiese pegado a la Tierra. Yo parto en el 85 de un país que tiene 5 canales de televisión y que recién sale, esto es el caso de Argentina, ¿no? Y que recién salía de los militares, y antes de los militares de los montoneros, y antes de los montoneros de los golpes de Estado también militares, o sea, y me voy de un país donde empezaba a gritar la palabra democracia. Cruzo Sudamérica, Centroamérica en guerra, la guerra de Nicaragua, la guerra de Honduras, la guerra de El Salvador. Llego a Estados Unidos, un país que primer mundo, sí, pero que todavía, por ejemplo, para darte un ejemplo, a las 8 de la noche, a las 9 de la noche el que no había comido en Estados Unidos estaba sonado, porque es que había un turismo masivo mundial, el turismo era más bien americano, y las cosas cerraban, porque los americanos son de cerrar temprano y de comer a las 5:30 de la tarde, de cenar a las 5:30 de la tarde. Hoy en día los supermercados están abiertos 24 horas toda la noche. Uno va a las 4 de la mañana al supermercado, a las 3 de la mañana y con el carrito y se la pasa bárbaro en un supermercado. Un restaurante también. En aquel entonces no era así. O sea, un Estados Unidos que también... Muy provinciano en ese sentido, ¿no? Pero no llenas no había computadoras, no había Google, no había... Tú piensas que en el 89 creo que fue. O sea, yo ya tenía 4 años de viaje o 5 cuando nace Zuckerberg. Claro, o sea que el luego creador de Facebook, ¿no? O sea, no había... Sí. El futuro estaba naciendo recién, ¿no? No, claro, el teléfono seguía siendo por cable. Empezaba a haber teléfonos con botón y eso era una cosa increíble. Los súper ricos, me acuerdo que en Estados Unidos, los súper millonarios, estoy hablando ahora de 1987, aparecían algunos autos, pero claro, de supermillonarios con teléfono, que era un teléfono gigantesco como el de tu casa con cable, pero bueno, claro, iba apoyado ahí al lado de la palanca de cambio, y eso era el que tenía, salía en las revistas, salía el que tenía un teléfono de esos. Y en los 90s empieza el mundo a pegar un gran giro. En 94, cuando yo estoy terminando mi vuelta al mundo, que donde yo escribía para revistas, escribía con Virome, Vic, en bloque, que lo mandaba le pedía a las embajadas que me ayudaran a mandarlo a Europa, donde se publicaban mis viajes. ¿Lo mandabas por fax?
No. Yo escribía en papeles, en bloques de hojas y los capítulos, y entonces como los correos, sobre todo de África, no funcionaban. Entonces le pedía siempre a algunas embajadas que si me podían hacer el favor de mandar, y como salían revistas y en periódicos me mandaban a Europa mandaban las fotos, las diapositivas, que eran por una tijerita, cortabas las diapositivas. Imagínate hoy en día, la foto sacas 500 fotos. Claro, sí, era otro mundo. Pero cuando estoy terminando en el 94, mira tú, referido a tu pregunta, me escribe el editor de una revista de Europa, y donde me dice, Emilio, están saliendo unos ordenadores que uno puede comprarlo y llevarlo. ¿Por qué no te fijas si consigues alguno para llevar en la moto? 1994. Yo ya estaba terminando, ya estaba de vuelta, ya iba a conseguir un ordenador, que aparte los ordenadores personales eran un poco grandes, te voy a decir, igual eran gordos. Sí, claro. Pero recién ahí empieza a aparecer. Y cuando termina por eso hay periódicos, sobre todo el Times de Londres y The Guardian. The Guardian, ellos dijeron que yo fui el último viajero en los últimos respiros del siglo XX y los primeros del XXI, y que yo viajé en un mundo que ya no existe más. Y es real. Y con esto te lo defino. No, el cambio fue gigantesco, no existe más el mundo en el que yo viajo, no existe más, para nada. El mundo giró 180 grados y se fue en otra dirección, como si le hubiese pegado un meteorito, lo hubiese destruido y hubiese vuelto a nacer. Y ese fue el gran cambio de los últimos años del siglo XX al XXI. La virtualidad, diríamos, como que le robó un poquito de misterio, de sorpresa, ¿no?, a los viajes, a las cosas, porque está todo mucho más previsible, ¿no? Sí, la tecnología le aporta, sobre todo al caminante, al viajero. Sí. La tecnología le aporta una cosa y le quita otra. Le aportó velocidad. O sea, cuando yo viajaba, tenía que, para llegar vamos a suponer que entraba a una ciudad. Vamos a suponer que yo entraba a Buenos Aires, supongamos, y tenía que llegar del Obelisco a, no sé, a la provincia, porque tenía una dirección de alguien. Yo tenía que preguntarle desde el Obelisco hasta provincia de Buenos Aires, hasta cruzar la General Paz, tenía que preguntarle a 70 personas por dónde iba. ¿Por qué calle? Doble por aquí, vaya por allá, en el semáforo, gire a la... Y más vale que supiera el idioma, o que lo entendiera, o que por medio de señas supiera lo que me estaban diciendo, o sea, además, ¿no es cierto? Entonces, claro. Eso no existe más. Hoy en día tú entras a cualquier lugar, pones en el GPS la dirección y listo, y vas directo, y te ahorraste parar 70 veces y preguntarle a 70 personas. Eso es la parte positiva. ¿Cuál es la parte negativa? Justamente las 70 personas, porque en esas 70 personas podía ocurrir algo. En esa mínima conversación, ¿y usted de dónde es? Sí. Pero ¿para dónde va? Pero ¿y usted conoce acá? Sí, no, porque recién llegué. ¿Y dónde se va a quedar? No sé. ¿Por qué no viene a mi casa? Lo invito a que... Y entonces surgían en mi vida una gigantesca cantidad de historias a raíz de que estaba sometido al diálogo permanente con la gente. Y al no tener dinero también, ese era otro factor. El no tener dinero, tenía que pararme en una esquina y ver que se acercara gente y hacer el contacto y ver cómo conseguía un techo, cómo conseguía una amistad para comprender el lugar donde estaba. Hoy en día, tarjeta de crédito, hasta hoy en día ni las tarjetas de crédito ni siquiera tienes que pasarlas por uno, o sea, tienen un chip ya que tocas. O sea, la tecnología brindó velocidad, quitó relación humana. Contanos alguna historia de algún amigo asiático, africano, de Medio Oriente, hospedador, que te haya invitado a su casa, porque, bueno, son los países donde eso parece que funciona más, ¿no? El recibir al visitante, aunque no se lo conozca. Mira, hay miles, pero te voy a contar uno
hombre, mujer. Te voy a contar una relación femenina por la peculiaridad. Yo llego a los Emiratos Árabes Unidos, al Golfo Pérsico, prohibidísimo, en aquella época súper prohibido, o sea, no podían entrar al Golfo Pérsico, o sea, lo que hoy en día conoce la gente, Qatar, que ahora viene el mundial de Fútbol, no, en aquel entonces Qatar era uno de los países más prohibidos, todo el Golfo Pérsico, compuesto por Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita y Yemen, que eran dos en aquel entonces, Yemen del Norte y Yemen del Sur, y Omán, ahí está, esos son los países del Golfo. Tierra prohibida, ahí no se podía, y ya todo el mundo me lo decía, el Golfo Pérsico no se puede entrar, extremadamente musulmán, los infieles no, y mucho menos en moto, mucho menos. Hoy en día bueno, va Chipolitakis, ¿no? Y Maradona, y ahora el Mundial en Qatar, y Ferrari, y Fórmula 1, y Red Bull, ¿no? Claro. Bueno, yo tuve que, para tirar esa barrera, tuve que encontré una puerta, un método que fue aceptar a la religión musulmana. Que yo lo hago en Somalia, casi en plena guerra de Somalia, lo hago con un imán muy importante, al cual me sincero y le digo, voy a aceptar la religión musulmana, me voy a cambiar el nombre, sí, porque tenés que hacer una serie de trámites, pero no voy a renunciar a nada. O sea, en Israel voy a ser judío, y en el Vaticano voy a ser católico, y en la India voy a ser vudú. Y aceptaron, les parecía raro, pero preferían tener un hermano más y no uno menos. Y con eso yo conseguí el visado de Kuwait, que fue el primer país que a mí me abre. El embajador de Kuwait dijo, nosotros te vamos a Emiratos Árabes Unidos, que nosotros te vamos a dejar entrar, porque tú eres musulmán y aunque vayas en moto, y bueno, no importa lo que diga Arabia Saudita, porque Arabia Saudita pone a grito en el cielo. Pero de todas maneras, cuando llego a Emiratos Árabes Unidos, claro, las reglamentaciones, imagínate, las mujeres ni hablar, olvídate, ¿no? Ni mirarlas, ni se te ocurra. O sea, sobre todo en aquella época, todavía hoy es así, pero en aquella época que era 1990, pues ni se te ocurra de mirar, o de pensar siquiera. Sí. Y resulta que estaba en un hotel, un hotel que regenteaba un argentino. Y entonces alguien me dijo, hay un hotel acá de 3 estrellas, grande, dice, es de un argentino. Y fui, y efectivamente el hombre me invita a caminar, y yo estaba ahí. Y de golpe al segundo día llega un señor y dice, señor Escoto, me ubica, sí, puede venir conmigo, tengo que llevarlo a un lugar. No, ¿a dónde? Usted sígame, que lo tengo que llevar a un lugar. Bueno, sigo un auto, un Mercedes negro, lo sigo con la moto, me dice, y fuimos a un departamento, me dice, suba, esta es su nueva casa. Es como una película, sí, el departamento tal. De espionaje, ¿no? Sí, parecía una cosa pero bueno, ahí es muy seguro, o sea, nadie te iba a atacar ahí. Subo, toco el timbre y me abre una filipina impresionante. Pamela, adelante, Emilio. En español. Sí, claro, en español, sí, porque en Filipinas hay mucha gente que habla por el tema del excolonia español. Y nada, y entré, y esta es tu nueva casa, toda sensual, creo que estaba en Vividor, y era una cosa rara, porque aparte de mujer, o sea, de todas maneras, aunque seas extranjero, igual vas preso. No, esta joven filipina, muy bonita, asesoraba al gobierno de los Emiratos Árabes Unidos dónde invertir el dinero que ganaban del petróleo. Entonces ella era como una especie claro, era la asesora de los príncipes. Por supuesto tenía un departamento precioso para ella, Mercedes-Benz, chofer, que fue el que me vino a buscar, y nadie se metía con ella, así que bueno, me quedé a vivir, me quedé el tiempo que estuve ahí. Claro. Sí. Y esto, bueno, te conté esta historia por lo rara, ¿no? Porque en un país aparte donde las relaciones hombre y mujer estaban mal vistas, además, ¿no? Pero bueno, un poco a través de todo mi viaje era eso, era el contacto con la gente, con el lugareño, con el africano, con el negro, el chino, el estar sentado en un sillón con un chino policía en China cerrada de aquellos tiempos, y estar
los dos sentados en un sillón, y de golpe yo, en su casa, donde me había invitado el policía, y están los dos charlando y riendo, ¿no? Y de golpe yo digo, ¿pero de qué me estoy riendo si no entiendo nada de lo que me está diciendo? Y él tampoco entiende lo que le estoy diciendo. Y estábamos los dos charlando como si estuviéramos contando una película, ¿no? Y yo decía, qué increíble, qué fascinante lo que es el ser humano cuando está desesperado por comunicarse, ¿no? Como se cree que entiende lo que dice el otro. Sí, y eso me lleva a pensar y preguntarte, ¿no? Que hay un lenguaje universal, ¿no? Que seguramente habrás, o uno o varios, que habrás descubierto en tus viajes. Sí, el lenguaje universal es el de las señas, obviamente. Cuando no hablas ningún idioma, bueno, utiliza las manos y el idioma de las señas funciona en todo el mundo. No funcionaba en China. El idioma de las señas, eso de tengo frío, entonces con las dos manos te frotas los brazos, o tomar agua, y eso, el chino te miraba diciendo que tú piensas que yo viajé por una China. Hoy en día no es así, ¿no? Hoy en día yo llevo gente a viajar por China. Pero en aquel entonces, yo viajé por una China que estaba prohibida, donde el gobierno me dio un permiso especial para cruzar China, donde el semáforo rojo era seguir y el verde era parar. O sea, donde no había autos. Claro. Eran bicicletas, clink, 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 sí. 500 trillones de bicicletas y mi moto, ¿no? Gigantesco. Bueno, ese mundo obviamente no existe más. Hoy China sabe, probablemente va delante de Estados Unidos incluso. Contanos de tu moto, ¿cómo es? ¿Por qué la elegiste en su momento, para los que no sabemos de moto? La Goldwing. No, yo no elegí ninguna moto porque yo no sabía de motos, no tenía 25 años, era visitador médico de Pfizer. De Pfizer, mirá qué nombre. Sí, era visitador médico de Pfizer. Incluso agregándote a tu programa, te voy a agregar un golpe para los oyentes que están en este momento, te voy a agregar un mazazo. A ver. Y no es la razón por la cual yo entré en Pfizer, yo tuve que buscarme la vida para entrar como visitador médico de Pfizer, que era muy difícil. Mi madre, muy bonita, mi madre era, como te dije, era secretaria de selección de radiología y era modelo de L'Oréal de París. Ah, mira vos. Y una vez que yo me enfermo, mi madre, que no tenía nunca un mango, pobre, llama por teléfono a un vecino, uno que había sido vecino, un señor que había sido vecino y se había mudado con su familia, pero que era médico, lo llama, porque no conocía a nadie. Y dice, sí, entonces el médico viene y me atiende. Esto cuando yo era chico, yo era jovencito. Bueno, la cuestión que le gustó a mi madre y comenzaron el médico comenzó su relación con mi madre. Este médico fue ascendiendo y llegó a presidente de Pfizer Argentina, presidente de Pfizer Latinoamérica, el doctor Miguel Ángel de los Santos. ¿Miguel Ángel? Y era el amante de mi madre, o sea, el presidente de Pfizer acá en Argentina fue el amante de mi madre durante muchísimos años. De hecho, yo le robaba el Ford Fairlane cuando él venía, yo ya iba a la secundaria, cuando venía a la tarde al departamento ahí en Belgrano, y por ahí yo veía que se iban a dormir la siesta, bueno. Entonces yo le robaba las llaves de su saco, y me bajaba y me iba a dar una vuelta con el Ford Fairlane del presidente de Pfizer. Sí, el presidente de Pfizer. Claro, por eso después la moto que tuviste, ¿no? Ya estabas acostumbrado. Mira, mi primer raqueta de tenis, yo soy fanático del tenis, mi primer raqueta de tenis fue una Head, me la regaló él. Pero eran tan amantes que incluso mi madre viajaba con él a Estados Unidos. Bueno, ahí la vida de mi madre cambió un poquito también, porque él la ayudaba. El primer departamentito chiquito ahí en la Avenida Los Incas de Superí se lo regaló él a mi madre, que era un bulín de ellos, pero la llevó a mi madre a Estados Unidos, y mi madre conoció a los presidentes de Pfizer en Estados Unidos. O sea, cenaba con los super capos de Pfizer de Estados Unidos. Bueno, yo me busqué la vida y entré como visitador médico de Pfizer, no gracias a él, porque era muy jodido. Pero, y bueno, ahí un día en un hospital, estando en un hospital con otros visitadores médicos, creo que era de Johnson & Johnson, me dice, me compré una moto. Yo tenía ya 25 años, seguía soñando con mi vuelta al mundo, pero no sabía ni en qué. Y yo nunca había tenido moto, ni tenía amigos que tuvieran moto.
No, le digo, sí, ¿querés acompañarme? Y me dice, y fui con él, y era un concesionario Honda. Y entré al concesionario Honda por primera vez en mi vida a los 25 años, porque yo que me iba a comprar una moto si todavía no tenía un auto, todavía no tenía un Fiat 600 usado, me iba a comprar un juguete de esos carísimos. Y ahí vi, no estaba la Goldwing, porque todavía no había, pero había una foto, un póster, y ahí vi la Goldwing negra con las valijas, con el carenado, con radio, con antena. Y ahí dije, esta es la vuelta al mundo. Esto es mi casa, mi alfombra voladora. Esta es la alfombra voladora de Aladín. Esta es la carabela de Colón. Sí. Este es el dao árabe de Simbad. Esta es Goldwing. Y bueno, y ahí fue que caí en una Goldwing de 400 kilos. Claro, con los años descubrí que, claro, no era la moto ideal para cruzar el desierto del Sahara, las selvas de África, ni los desiertos de China, ni Mongolia. Sí, bueno, eso lo descubrí después. Pero igual algo más acotado, ¿no? No se rompió nunca, así que bueno, me acostumbré a todo esto que nos estás contando y que lamentablemente debemos terminar en unos minutitos, pero nos muestran un hombre de una gran cultura que seguramente habrá empezado con tus lecturas y que conocer el mundo la completó, la amplió de una manera inmensa. Contanos, Emilio, de tu libro, qué es lo que refleja ese libro, qué es lo que estás buscando a través de este viaje de la Tierra a la Luna. Bueno, yo publiqué el libro The Longest Ride, el más grande viaje en inglés, sí. Un libro de fotos en Estados Unidos, publicado para el mundo anglosajón, y que tuvo grandes ventas y que fue todo un éxito. Se publicó en el 2007, The Longest Ride. Pero en inglés, y siempre tenía esta deuda del libro en español, pero yo no quería que fuera una traducción del libro en inglés, que en realidad era un libro muy fotográfico. Tú piensas que The Longest Ride tiene 80.000 palabras, y en esas 80.000 palabras se cuentan los 10 años de viaje. Claro. Yo quería en español, en mi lengua, escribir una saga, una serie, y donde confesara todo, donde fuera muy profunda, y además no escrita en pasado, sino partiendo contigo ahora. O sea, hoy partimos en el libro, está escrita en tiempo presente y en primera persona, con diálogos con los personajes que yo fui encontrando, y es el viaje puro, crudo, en tiempo presente y en primera persona, que vamos haciendo juntos, con toda mi inocencia, con todo mi asombro por las cosas, en un mundo muy complejo en aquel entonces, con todos sus problemas, sus golpes, y el descubrimiento no solo del mundo, sino del ser interior de uno mismo. Entonces este libro, que se llama De la Tierra a la Luna, ida y vuelta en motocicleta, De la Tierra a la Luna, ida y vuelta en motocicleta, está publicado ahora en todo el mundo por una editorial española, Penguin Random House Caligrama, sí. Y acá en Argentina, que se está vendiendo muy bien, mucha gente está comprando el libro, porque aparte no es un libro de motos, no habla de motos, no tiene nada que ver. La moto es como la alfombra, como dije, como la alfombra voladora de Aladín o la carabela de Colón. Pero por eso es para todo público, hombres, mujeres, el que no le guste la moto, da lo mismo, no tiene nada que ver con las motos. Es un libro, una aventura profunda, y bueno, acá se puede comprar por emilioscoto.com, por Mercado Libre. ¿Hay una versión digital del libro o es en papel? Hay una versión en papel y una versión digital. En este momento lo están comprando todos en papel, porque medio como que todo el mundo lo quiere tener en la mano, lo quiere. Sí, claro. Está teniendo un éxito impresionante en el mundo, ha tenido críticas incluso filológicas de la Universidad de Salamanca. La verdad que me estoy muy, muy emocionado, porque es el primero de 6, es una serie de 6, y la verdad que no me imaginé, sabía que, cuando lo escribí, no soy tonto, o sea, sabía que tenía algo bueno, pero bueno, esto ha pasado un poco ya lo que pensaba, ¿no? O sea, que Amazon 5 estrellas, comentarios en México, en España, en Argentina, en Colombia, en Alemania, a pesar de que no es en Alemania, y sin embargo alemanes que hablan español que lo están comprando, en Brasil,
Y la verdad que los comentarios son gente que lo ha leído y lo cerré y lo volví a leer, o sea, y están todos esperando el libro 2. El éxito que ahora, cuando yo estuve en España hace un mes, en todas partes me llamaban para hablar sobre el libro, en todas partes me reunían con gente, me hicieron dar charlas a cada ciudad que llegaba de España, y es por el éxito que está arrastrando el libro, ¿no? De la Tierra a la Luna y de vuelta en motocicleta. Emilio, muchísimas gracias por compartirnos este suspiro de tu vida, porque en realidad 10 años en moto y lo que vino después, porque organizas viajes de lujo, ¿no es cierto?, en moto, 4x4, por distintos lugares del mundo. Ha sido realmente un placer, nos ha abierto una puerta, una indija para conocer un poquito del mundo, un lujo para caminante, donde, bueno, nuestra idea es justamente poder caminar las calles de la vida y las del mundo propiamente dicho. Así que muchísimas gracias y felicitaciones por tu éxito. Te agradezco a ti, un abrazo a todos tus oyentes, estoy a tu disposición cuando quieras, y bueno, emilioscoto.com, los que quieran viajar con mi libro, los espero. Gracias, un fuerte abrazo. Otro para vos, chao.